Muy buenas noches, familia, bendiciones. Saludos a todos, bienvenidos a un episodio más de Uno más Uno Chocolate Bayeta. Para nosotros es una bendición, es un privilegio tenerte aquí. ¿Qué te pedimos? Como siempre lo hacemos, que por favor le des like, que te suscribas al canal, que nos ayudes a compartir la palabra de bendición con la gente que necesita escuchar al Señor en este último tiempo. Sabemos que hay muchas personas que quizás nunca han escuchado del Señor. Y gracias al apoyo que ustedes nos dan, respaldándonos, compartiendo, dándole share, podemos llegar a ellos. Así que le damos las gracias de antemano. Sin más preámbulos, en esta noche tenemos un invitado muy, muy especial. Un hermano de la iglesia, que a la medida, ¿verdad?, que lo hemos ido conociendo, hemos aprendido y sobre todo nos bendice lo que Dios ha hecho tanto en su vida como en la vida de su esposa y de su familia. Así que sin más preámbulos, en esta noche tenemos con nosotros a Joel Jiménez. Joel, bienvenido. Bendiciones. Gracias por esta oportunidad que me dan de estar aquí y poder compartir con nuestros hermanos y más allá de las cosas que Dios ha hecho conmigo. ¿Quién fue Joel en su niñez y cómo fue su crianza? Wow. Tímido, callado, introvertido. Por decirte que cuando me tocaban los trabajos orales en la escuela, sacaba F porque yo decía, dame la F, pero yo no hablo. ¿Y cómo fue mi crianza? Fuerte. Un hogar bien tradicional, bien religioso, donde pues hacer deporte pues no se podía, compartir con amigos no se podía. Y ese núcleo donde se presentaba un poco hostil, porque comunicación con tus padres pues era solamente sí, no y preguntarle algo. De esa manera fue que yo me crié. Wow. Viniendo de un entorno así, ¿verdad?, un poquito tan difícil, complicado. ¿Cómo fue que conociste al Señor? ¿Siempre fuiste cristiano o lo conociste ya después, más adulto? Prácticamente me crié en el Evangelio, con unas bases bien tradicionales, bien old school en el Evangelio, hasta aproximadamente los 7 años. A los 7 años, pues, por diferentes cosas que pasaron en ese lugar, mi papá entonces se mudó a otra iglesia donde vengo a conocer al Señor de una manera totalmente diferente. Ya no era el que te juzgaba, el que te iba a caer un rayo y te iba a matar en el momento, sino que un Señor, un Dios por misericordia, un Dios con gracia, y que le interesaba el que tú estuvieras bien. Y ahí es donde yo empiezo a conocer a Dios de esa manera totalmente diferente. Y en muy poco tiempo pues pude entender que Dios me entendía. Que el vivir una vida cristiana era vivir una vida plena, vivir una vida feliz, era vivir una vida donde yo puedo disfrutar de lo que Dios ha creado para nosotros. Wow. ¿Cuál fue ese momento, ya que creciste en el Evangelio, cuál fue ese momento que te acercó más a Dios? ¿Y por qué tú piensas que Dios usó ese momento para hacer como que para atraerte? Yo tenía como 12 o 13 años y había una campaña en el estacionamiento de la iglesia. Fue allá en Country Club, en Puerto Rico. Y ese día quien estaba predicando era Gigi Ávila. Entonces me llamaba mucho la atención, era la primera vez que yo lo veía así en persona, era la primera vez que le prestaba atención, ya por el trasfondo y el testimonio de mi papá, donde él conoce al Señor y se retira de todo lo que es las cosas ocultas, por un encuentro que tuvo con Dios a través de Gigi Ávila. Pues me llamó tanto la atención ese día que cuando él trajo el mensaje, yo reconocí que Dios me hacía un llamado bien personal ese día. Y sin pensarlo 2 veces, pasé al frente, acepté al Señor y empecé a vivir diferente, siendo un juvenil. Pero el encuentro bien fuerte que yo tuve con Dios, que fue el que me cambió mi vida, fue cuando yo entré a la universidad y empecé a hacer cosas que no tenía que hacer. Y un día, bien borracho, me tiró en la cama
Porque esa rebeldía que le da a uno de que yo no quiero saber nada de la iglesia, ahora yo quiero disfrutar la vida, me tiró en la cama y literalmente yo sentí cuando el Espíritu Santo salió de mí. Y yo sentí por primera vez en mi vida un vacío donde yo empecé a llorar. Y empecé a llorar y yo le pedía perdón al Señor en ese momento. Yo le decía, Dios mío, verdaderamente yo nunca he apreciado lo que yo tenía. Wow. Fue fuerte. Fue una experiencia donde no fue que estaba en la calle y sentí la llenura del Espíritu Santo, sino que sentí cuando el Espíritu Santo me dejó completamente vacío. Así que siempre estuvo. Lo que pasa es que no lo valoraste. Exacto. Hasta el momento que sentiste que contra que está pasando, lo contristé y se fue. ¿Sabes? Eso sí tiene que haber sido un momento duro. No es para que me fueras a decir eso. Lo que pasa es que en ese momento vivir una vida llena de milagros, una vida donde mi nombre no me lo pusieron mis papás. Mi mamá tenía 7 meses de embarazo cuando se sentó en la cama y escuchó la voz de Dios audible por primera vez y le dijo, se va a llamar Joel. Y ella dijo, ay Dios mío, otro macho. Yo era el número 4 de la casa, 4 varón que iba a nacer. Ella se lo dice a mi papá y mi papá le dijo, sí. Pero ella se aseguró de que cumplí lo que Dios le había dicho y fue la que me inscribió. Y ahí vino mi nombre, vino a ser Joel. El que como a los 9 meses me dio una enfermedad y se me cayó todo el pelo y me quedé sin folículos en la cabeza. Y mi papá se tiró en ayuno y oración por 3 días y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Me ungió toda la cabeza y empezó a orar y a la semana ya yo tenía pelo. Entonces, a los 7 años haciendo en la iglesia como el pastor de los niños, yo tenía 2,5 pulgadas menos en una mano. Y ahí al frente de todo el mundo el Señor empezó a orar, usó a una evangelista y ella empezó a orar y yo sentí el fuego del Señor en mi vida donde mi mano se estiró. Varios milagros que pasaron en mi vida, pero que a veces uno no lo aprecia, porque tú creces y te meneas en ese sistema y te acostumbras. Ese día yo reviví todo, desde lo que yo me acordaba de mi niñez hasta ese día, porque yo decía, Señor, verdaderamente que yo he sido un mal agradecido y nunca te he dado gracias tan siquiera por todas las veces que tú me has salvado de peligros en la carretera, de cosas que me pudieron haber pasado y sin embargo ahora yo sé lo que es. Fue un testimonio al revés. Wow, sí, en vez de ser que recibió el Espíritu, fue que sentí cuando salió. No, pero pienso que así como Joel, como tú, hay mucha gente que a lo mejor nos ve y que nos escucha que están batallando por procesos fuertes en su vida. Uh-huh. Y quizás sí han sido criados en la iglesia o quizás no, pero sí saben que hay un Dios, que hay un ser supremo, sabe que está ahí, que vela, que se supone que nosotros debamos comportarnos como se supone que lo hagamos y que tendremos que rendirle a Él cuenta. ¿Sabes? El día que llegue ese día de que Él venga en la gran corte celestial allá. Y yo sé que eso que acabas de decir, Joel, le va a bendecir a mucha gente porque yo en este momento me dirijo a los amigos que nos ven, que nos escuchan, que sientes, que sabes que tenías una relación verdadera con el Espíritu Santo y por X o Y razón te descuidaste y no es hasta ahora que te diste cuenta que estás lejos, que salió de ti el Espíritu Santo porque ya no oras como antes, ya no buscas la presencia de Dios como antes, ya no lo sientes como antes. Y si ni siquiera te has detenido a pensar, espérate, habrá sido que el Espíritu Santo se fue de mí porque yo lo contristé y no me di cuenta. Uh-huh. Y siento que es algo muy poderoso que no deberíamos dejar pasar, Joel y amigos que nos ve y que nos escuchan. Siento que apenas comenzamos esta conversación y yo sé que a mí me está bendiciendo y sé que a mucha gente lo va a bendecirle. Busca a Dios, ¿sabes? Aprovechalo ahora que lo puedes encontrar. Si te has alejado de Él, nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado temprano para que le entregues tu vida, para que le entregues tu corazón, para que dejes que Él tome en control de todo lo que hagas en tu vida, de tus decisiones, de tus pensamientos.
hasta de las cosas que aún no has hecho, deje que Él sea el que te dirija, porque Él es el que sabe lo mejor que nos conviene a nosotros, como sus hijos. Joel, tú tienes una familia hermosa, tienes a tu esposa Joan, tienes el nene, pero antes de que esa bendición te llegara, tuvieron que liderar muchas batallas. Yo te pregunto, ¿cuál ha sido la batalla más fuerte y por qué? Wow. El proceso dentro de eso fueron dos procesos. El primero de poder aceptar la voluntad de Dios, en donde sueño de todo matrimonio, ¿verdad? Y en mi caso como hombre y cabeza del hogar, era el poder procrear y tener una familia. A temprana edad me dieron un diagnóstico donde posiblemente podría ser estéril, pero no se le prestó atención, y cuando yo me caso, pues la idea era estar 5 años sin tener hijos ni nada. Cuando empezamos a tratar y nos dimos de cuenta de que pues no se podía, el doctor me dijo: no te puedo decir que eres estéril, porque un 1% de los espermas todavía están vivos, pero el que tú puedas procrear tiene que ser un milagro. Me agarro de esa palabra y digo: Señor, dame el milagro de poder ser papá. En una o dos ocasiones, pues mi esposa sangró y lo demás. Todavía hoy en día yo no le cuestiono eso a Dios, si verdaderamente ella perdió algún embarazo o no. Lo que sí fue que ella, desde que éramos novios, me decía: en algún momento dado yo quisiera adoptar. Y yo le decía que no. 20 años, ¿ok? Donde por 5 años luché con eso, y después yo dije: bueno, Señor, si no es tu voluntad, pues es lo que es. Y entré en un proceso donde el yo poder aceptar la voluntad de Dios, que a veces es difícil, a veces es bien difícil, y se los digo, es un proceso amargo, no es fácil. No te voy a decir: yo dije que no y ya. No, fue un proceso, pero una vez que yo pude aceptar la voluntad de Dios en mi vida, fue totalmente, mi mentalidad cambió completamente. Pero el aceptar a un niño en mi familia no era posible. Para mí no. Después de esos 20 años, hay un drama en la iglesia. Se trataba de foster care, de unos niños foster. So, yo lo estoy viendo, y quienes me conocen, a mi esposa le encantan los dramas. Ella participa en cualquier drama. A mí, dime que te construya lo que sea, yo lo hago, pero yo no salgo en un drama ni para una esquina. No me gustan. Pero ese día, de todas las obligaciones que yo tenía en la iglesia, me senté a escucharlo. Cuando salió, me tocó de una manera tal que yo empecé a llorar en medio del play. Y yo le decía: Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo que era, llegó mi tiempo donde Dios estaba cambiando mi corazón. Ese año nosotros habíamos tenido una palabra donde decía que abriera mi corazón a nuevas posibilidades, pero eso yo lo había tirado ahí y no le daba importancia. Cuando sale eso, el Señor empieza a bregar conmigo, y yo se lo digo a mi esposa. Nos dan otra palabra donde me confirman lo primero y ya lo que estaba sintiendo. Hablamos con una hermana de la iglesia y yo le dije: mira, tú sabes que vamos a hacer lo de foster care. Ella se emocionó un montón porque ella nos conocía muy bien, sabía que no habíamos tenido hijos ni nada. Y lo que no me estaba dando de cuenta es que dentro de todo eso que estaba pasando, era Dios el que había empezado el proceso. Y ya de decir que yo no quería saber de eso, ahora sí. Me ilusiono y empieza el segundo proceso, donde para poder tener mi familia.
nos dan la licencia de foster, nos entregan a Jaden 7 meses. Cuando nos los entregan, mi esposa con un poquito de reserva, porque en mi familia, y ya ahora mismo lo digo abierto, pero en mi familia por parte de mi papá el racismo es bien fuerte. Y a veces cuando tú creces en ese ambiente, tú sin querer llevas eso. Y mi esposa le preocupó mucho el hecho de que él fuera afroamericano. Pero yo abrí mi corazón. Y en el momento que llega el niño a la casa, nos lo presentan. Hey, aquí está, como si fuera un saquito de papá, toma, esto es lo que tiene. En 2 o 3 días te van a llamar y se fueron. Yo me quedé like, un diciembre 28. Y yo, ¿pero qué pasó aquí? Cogemos el nene, Joan coge el nene, ellos se fueron. Él me miró, me extendió los brazos y ahí yo lo cogí. Y me cambió mi vida. Lo que yo no sabía era que ese era el principio del proceso para nosotros poder apreciar lo que íbamos a tener. Y el negro es loco conmigo, man. Ese es mi negro. Tuvimos 5 años en el que las case managers, todos los que trabajan en servicios sociales aquí en Estados Unidos, especialmente en la Florida Central, saben que ningún caso de foster care pasa de 1 año. Y nosotros tuvimos un proceso de 5 años. 5. No 2 ni 3, 5 años. Donde cada 3 meses teníamos que ir a la corte. No sabíamos si ese día le devolvían el nene a su mamá. No era en ningún momento, nosotros lo vimos como que ahora me lo quieren quitar, sino que la muchacha realmente no quería, pero la corte seguía empujándolo. Empezamos ese proceso y después de 5 largos años nació de ella misma. Ella dijo, yo no lo voy a poder tener nunca como ustedes lo tienen. Y nos reunimos, compartimos un rato. Y lamentablemente, pues, ella estaba enferma. Ella tenía leucemia. La mamá biológica del nene. Y a los pocos meses, pues, partió con el Señor. A través del testimonio que le dio mi esposa, del cariño que le mostró a ella y demás, la muchacha, según su mamá, ella en los últimos 2 o 3 meses que tuvo, ella enderezó su vida, iba a la iglesia y le estaba sirviendo al Señor y dándole testimonio y predicándolo a su propia familia. Hasta que pues cayó en el hospital y lamentablemente pues la leucemia venció. Pero yo digo que en las cosas de Dios no hay casualidades. A veces nosotros nos encerramos y no sé quién hay allá afuera, y a veces uno por cosas del pasado, cosas que te dijeron, te dañaron, y tal vez yo no puedo cambiar el mundo como lo he dicho otras veces, pero sí yo le pude cambiar el mundo a ese niño. Y por haberme encerrado en una ideología que me pusieron cuando chiquito, que decía, si Dios no te los dio, tú no tienes por qué buscarlo. No dejes que esas cosas encierren y que tú puedas compartir el amor de Dios, ese amor que tú tienes, compartirlo con otra gente. No sé qué es lo que Dios tiene contigo, no sé ni a quién me estoy dirigiendo, pero yo lo siento bien profundo ahora mismo en mi espíritu. No dejes que cosas que te hayan dicho en tu pasado, no dejes que cosas que te hayan infundido en tu crianza detengan lo que Dios tiene para ti. Dios siempre tiene algo mucho más grande de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros podemos entender. Pero te digo ahora mismo en el espíritu que deja de pensar en eso y déjate dirigir por Dios. Porque cuando te dejas dirigir por Dios, pasa lo que está pasando ahora. ¿Cuánto tiempo nosotros nos llevamos planificando esto? Yo venía orando cuando venía para acá y decía, el Señor me decía, tengo un mensaje para alguien, y ese mensaje es, no dejes que esas cosas que dijeron de ti
esas ideas que te metieron en la cabeza, detenga la bendición y las cosas que Dios tiene para tu vida. Nada de eso te va a detener, pero el plan y el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Aleluya. Wow. Gloria a Dios, no, poderoso. Sí, Dios es bueno, man. Y eso es, Dios sabe lo que hace, ¿sabes? Sí, Dios es el que controla los tiempos. Por alguna razón la vez que lo planificamos no se pudo dar. Y era porque ahora entiendo yo tantas cosas y entendemos tanto. Sí. Que era porque Dios tenía planificado este momento. Amén. Así Amén. que si eres tú esa persona al que Dios se acaba de dirigir hoy, por favor, déjalo ahí en los comentarios, compártelo con alguien que tú sabes que necesita escuchar esta palabra. Creo y sé fervientemente que lo que nosotros hacemos aquí no es en vano. No. A alguien el Señor le va a llegar con tu testimonio, con tu historia. Y si esa persona eres tú que estás ahí, amigo, amiga, familia, joven, que nos ves, que nos estás escuchando a través de las plataformas digitales, por favor, es necesario que te acerques al Señor, ¿sabes? Que te rindas a Él, que dejes que el Señor trabaje con tus ideologías, que dejes que el Señor trabaje con tu mente y la transforme. Nunca se ha tratado de la idea de que tú tienes que cambiar algo para llegar al Señor. Al contrario, tú tienes que venir tal y como eres para que Dios trabaje y te cambie. ¿Sabes? Porque si Joel se hubiese encerrado en esos pensamientos de que, pues no vamos a adoptar y no va a ser así. Porque a mí me enseñaron y en la iglesia que si Dios no me los dio, ¿por qué los tengo que buscar? Ya. ¿Sabes? Que para mí, en mi opinión muy personal, pienso que es un pensamiento un poquito egoísta, como que si Dios no te los dio, tú no los puedes buscar. No te puedes abrir a otras posibilidades. Exacto. Yo digo que Dios nos da tantas opciones que a veces ahí es donde ahorita estaba diciendo que uno se priva de las cosas. O sea, el poder disfrutar la vida, el poder vivir una vida plena en el Señor es cuando nosotros nos abrimos y dejamos que sea Dios el que menea la ficha. O sea, que cuando Dios me dio esa palabra de tienes que abrir tu corazón a nuevas posibilidades, yo entendí exactamente lo que me quiso decir. O sea, no le hiciste caso. Exacto. El milagro que tú quieres yo lo puedo hacer, pero eso no es la voluntad mía para tu vida. La voluntad que yo tengo para ti o el propósito que yo tengo contigo es que hagas esto a otra cosa. ¿Tú sabes cuánta gente nosotros hemos podido impactar a través de eso? Tenemos una buena amiga de nosotros que la muchacha no estaba muy bien porque había perdido como 6 o 7 embarazos. Y se encerró en eso. Nos conocimos a través del trabajo. Esa vez yo fui con Joan, que fuimos a hacer unos papeles y una cosa en un proyecto. Y cuando llego, le digo, ¿te acuerdas del nene? Me dice, sí, te lo voy a presentar. Ese día andaba con nosotros. Cojo el nene, se lo presento, ella se volvió loca, empezó a llorar y de todo. Y mi esposa le empezó a decir más o menos cómo era el proceso. Y ellos empezaron el proceso. Hoy en día, ellos tienen unos hermanitos adoptados. Unos hermanitos. Mira, vaya. Búsquelo. No crea lo que le voy a decir. El sistema en el estado de la Florida tiene más de 7.500 niños de diferentes edades para adopción. Tú abres esa página y entras ahí, es como un catálogo, Dios mío, que tú los empiezas a ver y ellos lo único que necesitan es una familia que los ame. Y esta familia hizo eso, conocemos otra familia también, empezaron a hacer foster care, ya ellos tenían sus hijos. Pero ellos dijeron, nosotros sentimos que tenemos que dar más, pero no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y dije, pues tú sabes que fue Dios el que me puso aquí ahora. Y entre mi esposa y yo le empezamos a explicar cómo trabaja el proceso. Y ellos estaban en el proceso de conseguir la licencia para foster care. Poder ayudar a alguien, a unos niños que lo necesitan. No es que, como una persona me dijo, eso que tú se los quitaste. Y yo le dije, yo no le quité el hijo a nadie. Dios lo tenía ahí reservado para mí. Wow. Porque yo le dije, Señor, nosotros abramos que el placement que nos vayan a dar, o sea, el nene que nos vayan a dar para cuidar, si es tu voluntad que sea el que se quede con nosotros, que sea desde el primer día. No quiero pasar mira, tuvo más que 3 meses, se lo llevaron, trajeron, que sea desde el primer día. Y desde el primer día nosotros lo sentimos así. Lo tratamos como si fuera hijo de nosotros. Le celebramos el primer añito, que mi esposa tiró la puerta por las ventanas. Y lo hicimos como, le decía, a lo mejor nunca va a tener un cumpleaños así. Vamos a hacerlo, olvídate, vamos a darle. Sí, no. Ahora,
¿Sabes? Gloria a Dios por ese maravilloso testimonio, Joel. De verdad, créeme que estás bendiciendo nuestra vida y bendiciendo la vida de todos los amigos que nos ven, que nos escuchan. Moviéndonos un poquito más adelante. Uh-huh. ¿Qué significa para ti la frase perderlo todo? Y si alguna vez estuviste en esa situación, ¿cómo la manejaste? Perderlo todo. Perderlo todo. 2 veces. Wow. Si algo me venía ministrando el Señor en el camino era que me decía, abre tu corazón. Y es lo que voy a hacer. No fue una vez, fueron 2 veces. 2001, para las Torres Gemelas, teníamos un negocio en un kiosquito en Fashion Square Mall, más teníamos un negocio de comida dentro de lo que es el Cup Center para los empleados. Pasa lo del 9/11 y se desplomó todo. Para el 2002 no teníamos nada, era empezar otra vez. Como siempre, me llamaron, mira, hay un trabajo en tal lado. Yo llegué al trabajo sin gasolina. Papá, empty. Yo decía, diante, ¿cómo yo voy a ir para casa? Pero tengo que llegar a esa entrevista. Llego allí, en entrevista, era instalando cable TV y haciendo los voltage y todo eso, que sí, bocina. Para esos años se construían mucho las casas, todo eso, ¿verdad? Surround sound. Y la idea era para instalación. Cuando estoy en la entrevista, el hombre me dice, diante, pero es que tú tienes mucho conocimiento de construcción. Yo no te necesito como instalador, yo te necesito como quality control, control de calidad. Y yo le dije, bueno, está bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Y él me empezó a explicar. Y como ya yo tenía más o menos un background de construcción, porque estudié eso, él me dijo, mira, vamos a hacer algo, yo te voy a poner con quality control. Empezó a buscarle en una gaveta, saca una tarjeta, me la da. Y me dice, eso es para que, como tú vas a trabajar en quality control, te toca un gas card. Yo tengo el carro escocotado en la ¿Qué? No, yo cuando salí de allí, Gloria a Dios. delante de Dios, yo no sabía si podía llegar hasta el garaje de gasolina, el gas station, a ponerle gasolina, brother. De tan gente que estaba. Me da el gas card y yo le digo, ¿en serio? Me dice, sí, no, desde ya. Yo sé que vas a empezar el lunes, pero si quieres usar la tarjeta desde ya, porque sé que la situación no está muy bien, por lo que me has dicho. Y yo, no, está color de hormiga brava. Como dice y no lo sabe. Como dicen en mi barrio, color de hormiga brava. Y el hombre me dijo, no, usa la tarjeta, tranquilo, llena el carro, cosa de que el lunes puedes llegar bien y vamos a empezar desde ahí. Y de ahí, pues, nos levantamos, empecé a trabajar, nos levantamos, terminé, otra vez con un negocio de construcción, tenía otro de inversiones y cosas en el 2008 y ¡pam! Se desploma la economía. Esta vez fue mucho más fuerte que la vez anterior porque me había acostumbrado a un estilo de vida. Manejaba cuentas de, como dice el pastor, yo el testimonio sin miedo, pues así lo voy a hacer. Manejaba cuentas de millones de dólares. Manejábamos muchísimo dinero y no tenía problema con eso. Entonces me sentía muy bien. El ego empezó a crecer demasiado. Y me acuerdo que un pastor en New York, y esto lo he compartido otras veces en la iglesia, me trajo una palabra. Yo fui a hacer unos negocios y uno de la gente me dijo, mira, vamos para tal lado que hay un servicio de oración. Y yo, pues vamos. Fuimos a ese servicio de oración y el pastor de la iglesia me ministró y me dijo, no te acostumbres al estilo de vida que tienes, porque a eso no fue que Dios te llamó. A los 14 años Dios me dio un llamado para pastorado y yo corrí de eso como loco. En ese momento, cuando él me dice eso, yo estaba bien metido en mi trabajo, aunque tenía mis responsabilidades en la iglesia y no las dejaba. Cogía mi instituto bíblico, daba clases de diferentes tipos de clases en la iglesia, estaba ministrando en una célula y demás. Pero
había un proceso que yo digo que Dios tenía que pasarme para poder estar donde yo estoy hoy. Y detenerlo todo. Llegó ese día fatídico a las 9:04 de la mañana, ese martes. Cae la bolsa de valores por 1.500 puntos. Al caer la bolsa de valores, todo el dinero que teníamos estaba en la bolsa. Se frisa todo, se desploma la bolsa. Veo como todo ese dinero desaparece. Me da un estrés tan fuerte que pierdo la sensación en mis piernas, en mi silla donde yo estaba sentado. Toda la pantalla tratando de cerrar posiciones, estábamos haciendo trading. Empezamos a llamar que porque las posiciones no paraban. Y se fue. Mi esposa llamaba gritando que unas posiciones que ella tenía en la casa también se habían ido al piso. Y empezamos un proceso bien doloroso ese segundo donde lo perdimos todo, man. Yo vi el carro de mi esposa irse en reposición, mi carro tener que entregárselo al banco, cómo teníamos que vender las cosas que teníamos para poder sobrevivir y cómo llegar en un momento dado de tirarme en el piso. Porque perdí la fuerza, me caí en el piso y empecé a llorar, tanto que perdí la fuerza. ¿Sabes lo que es quedarte ahí? Ya no me podía mover en el piso porque no me quedaba más fuerza, porque había utilizado toda la fuerza que tenía para llorar. Ese fue el día donde yo toqué fondo, pero fondo bien fuerte, bien fuerte. Porque hasta ese momento yo había tratado de hacer las cosas. Yo había tratado de recuperarnos. Yo había tratado de manejar el poco dinero que nos quedó de una manera u otra. De ver cómo se podía hacer. Y ese día ya no pude hacer nada. Porque no teníamos nada. Entonces tú abres la nevera y lo que ves es un galón de agua. Nada. Ni en el freezer. Ya me había dado guille de vacuum y había recogido todos los chavitos que habían por toda la casa. Habíamos vendido un montón de cosas. No teníamos nada. Y cuando yo le entregué todo al Señor en ese momento, me vino un versículo que dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y el Señor me dijo: como lo hice con tu papá y ustedes, lo voy a hacer contigo. Porque cuando yo estaba nene, mi papá se dañó la espalda y no pudo trabajar. Pero sin embargo yo veía como todas las semanas llegaban gente con compras a la casa. Nosotros éramos 7. 5 varones y mi papá y mi mamá. Y yo pensaba que porque yo había vivido esa experiencia con mi papá, yo no la iba a vivir. Cuando en ese momento el Señor me da ese versículo bíblico y me acuerdo de eso de mi niñez, eran como las 8 y algo de la noche. No sé cuánto tiempo llevaba ahí. Me levanté, me senté en la sala. Mi esposa no me decía nada. Y casi a las 11:15 de la noche suena el timbre de mi casa. ¿Y a esta hora? ¿Quién vino para acá a esta hora? Cuando yo miro así, yo, ¿qué hacen esta gente aquí? Era una pareja de la iglesia. Que ellos estaban haciendo compras ahora. Y el Señor les dijo: hagan esta compra o este mercado para Joel y yo. Pero tiene que ser de la marca que a ellos les gusta. Mira si Dios, mi Dios, es un Dios de detalle. Hasta en eso. Wow. Papá, todo lo que trajeron eran de las cosas que a nosotros nos gustaba comer. Este hombre, que nunca en mi vida yo había tenido que depender de nadie, que me mantengo desde los 14 años, todo lo que yo tenía era porque yo juntaba el dinero y me lo compraba, no porque mi papá o mi mamá me lo daba. Ahora empieza un proceso donde tengo que tragarme el orgullo, como decía el pastor del domingo, y empezar este proceso donde tengo que aceptar que otra gente me ayude. Y aceptar esa compra.
les estoy aceptando que estoy bien mal. Cuando yo no se lo había dicho a nadie en la iglesia. Él me da dinero para gasolina. Y ahí empieza donde Dios empieza a moldear mi carácter. El largo del proceso depende de la disposición y el corazón que tengamos. Porque por la dureza de mi corazón, tal vez pudimos haber salido de ese proceso mucho más antes. Pero duró casi 6 años. La gente venían, mira, me acuerdo que tú me habías prestado un dinero una vez, toma. Me acuerdo que tú me hiciste un trabajo y yo nunca te pagué los materiales, toma. Me acuerdo que cuando necesitábamos algo para el ministerio, tú siempre nos aportabas. Y estábamos orando esta mañana y el Señor nos indicó que tenía que darte esta cantidad de dinero. Cuando me daban el cheque, cuando me daban el cash, era todo lo que necesitábamos para seguir pagando el seguro de un carro que me regalaron. El pago de ese carro que me regalaron, celular y todo. Wow. Y de ganarme todo el dinero, o sea, en una semana 150, 200 mil dólares era suficiente. Y ahora me tenía que conformar con 150 dólares. Y haciéndola de conserje. Ay, Dios tiene un sentido del humor tan brutal. Haciéndola de conserje. Y cuando me dio bien duro fue un día yo limpiando un toilet que estaba tapado. Ya usted sabe cómo puede estar eso. Y destapándolo y limpiando eso ahí. Ahí fue que yo le dije, Señor, ¿pero qué estoy haciendo? Y Dios me dijo, deja que sea yo el que tome el control otra vez. Y empezamos a levantarnos, pero te humilla. Mira, si algo yo puedo decir es que cuando uno quiere hacer las cosas a su manera, van a pasar muchas cosas. Y ese año donde perdimos todo, yo me acuerdo que en el ayuno, estábamos haciendo el ayuno de Daniel. Y en el primer día, el Señor me dijo, léete Job. Esa fue la primera vez que yo me di de cuenta que él pasó un capítulo entero maldiciendo todo. Todo el mundo habla de cuando Job dice a lo último, Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito, pero nadie habla de un capítulo entero donde él maldice absolutamente toda su vida. Donde maldice el día en que su papá se llegó a su mamá, maldice el día en que su mamá lo dio a luz. O sea, el que te desesperes en el proceso y en el que te desesperes tanto que a veces digas hasta cosas que no quieres decir, no le estás faltando a Dios. No vas a ser el primero ni el último que en un proceso pase por eso. Lo que debemos entender es, chicos, que Dios está en control. Y el poder aceptarlo, que nos vamos a desesperar. Que vamos a pensar que no hay nada, no hay salida. Que cuando yo pensaba que, pues, nos íbamos a morir viejitos solos. Ahora tenemos un nene de 8 años corriendo en la casa, haciendo reguero de juguetes. Despertándome a las 3 de la mañana. Joan de trago, ¿verdad? ¡Daddy! ¡Mamá! I want to go to bed. Así nos dice el muchachito. Saludos a la gran Joan. Sí. Y se nos mete en la cama y todo a dormir, todo atravesado. Que a veces una manera no hace con un dolor de espalda, pero es una alegría. ¿Sabes? No le cojan miedo. Mucha gente habla de los procesos y cosas, pero no le cojan miedo. Lo que te hacen es más fuerte. Más fuerte y crean un carácter dentro de ti. Y ese fue mi segundo proceso en detenerlo todo, a perderlo y aguantar. Y dejar que fuera Dios el que se encargara de eso. Wow. Yo tengo no me acuerdo ahora mismo dónde lo escuché, pero cuando te estaba escuchando, ¿verdad? El Señor por alguna razón lo trajo a mi mente. Y es que a veces cuando nuestras rodillas tocan el suelo,
que parecemos que se va a acabar todo y que no va a pasar más nada, justamente ahí es cuando más cerca del cielo estamos. Ya. Y es que a veces necesitamos que Dios nos amaquee, ¿sabes? Que Dios como que nos lleve. Y no digo que nos maltrata, porque ese no es el Dios que nosotros le servimos. No. Pero que permite que pasemos por situaciones difíciles y dolorosas para que tú valorices y tú digas contra. Cuando yo te tenía todo, nunca valoricé el simple y mero hecho de que yo no podía tener hijos y ahora tengo un hijo que me lo dio el Señor. De que me acostumbré a un estilo de vida que pensé que nunca se iba a acabar y se acabó. Ya. Porque así mismo el dinero como va y viene se va y es Dios el que pone y el que quite y a la misma vez que Dios cierre esa pluma, eso no hay quien lo abra, ¿sabes? Y Dios fue suficiente para ustedes en ese momento de que ustedes pasan de 100 a 0 en vez de 0 a 100. Más que suficiente. Más que suficiente. El sentir cómo día a día, semana a semana, Él era el que nos sostenía. En el que cuando le somos fiel a Dios en lo poco, me refiero, eran $150 nada más, pero yo sacaba mis 15 pesitos de diezmo y 5 pesitos para misiones. Hay una Irma, pastora Irma, está en la India ahora mismo. Ella con un corazón brutal para misiones y siempre me decía, Joel, pero tú siempre, y yo, es que misiones es el corazón de Dios. Y yo tengo una responsabilidad y esto no se trata de cantidad, esto se trata de mi corazón. Y Dios sabe, yo estoy reconociendo desde que yo empecé todo ese proceso que el que me estaba sosteniendo era Dios. No era de lo que vendía, no, era Dios el que nos estaba sosteniendo. En el que yo pudiera recibir ese dinerito semanal. En el que mi esposa estaba trabajando, Joan estaba trabajando, lo que nos daba, lo que cobrábamos se supone que no nos daba. Entonces encima de eso me cayó un foreclosure de la casa. Wow. Entonces ¿qué pasó? Terminé viviendo 10 años de gratis en esa casa. Wow. Gloria a Dios. Porque nunca me la quitaron, pero eso fue una palabra. El Señor me dijo, vas a perderlo todo menos en tu casa. Y así fue. Todo lo que teníamos lo perdimos. Menos la casa. Yo no tenía que pagar ni seguro, ni taxes por año. Nada. Esa casa la vivimos 10 años de gratis. 10 o 11 años por ahí. Wow. Joan es la que siempre me corrige con eso. Pero sí, hasta el 2012 años, actually. 12 años. Una casa en Lake Nona. Wow. En un sitio con control de accesos y todo. Pero es que eso es lo que hace Dios. Increíble, pero cierto. Eso es lo que hace. Él nos dio la palabra, no vas a perderlo todo menos tu hogar. Y dentro de todo eso, siempre la importancia es creerle a Dios, mano. Que nosotros ya mismo vamos a terminar, pero no me puedo ir sin preguntarte esto. ¿Qué Joel Jiménez le dice a alguien que está viendo ahora mismo y que está a punto de quizás de perderlo todo, que definitivamente lo perdió todo? Y dice, pues, ¿y ahora qué tengo si ya no tengo nada? ¿Sabes? ¿Qué palabras tú tienes en base a lo que Dios te ha permitido vivir y a la experiencia de vida que has tenido, que nos has contado? Y pienso que nos está bendiciendo ahora mismo. Hay muchas cosas que algunas cositas ya las sabíamos porque las había escuchado antes. Uh-huh. Otras no, pero créeme que es como cuando tú decías de nuestro pastor, siempre que él cuenta su historia, a mí me lleva allá como si nunca lo hubiese escuchado. Y me emociona porque sé que son gente que como tú así han sido pasados por el crisol y han sido probados para llegar al nivel donde Dios los tiene ahora, ¿sabes? Y otra pregunta, ¿quién ha sido Dios en tu vida y en tu familia? Esas dos preguntas y ya nosotros ya mismo cerramos. Bueno, Dios y mi familia ha sido mi sustento, mi soporte, mi Jehová Jireh, de mi Jehová Rafa, todo, men. Si yo estoy donde estoy hoy en día, es porque
yo estoy 100% seguro que es completamente Dios. Si yo escuché una vez, es un dicho en inglés que dice, y habla sobre fear. Dice, tú tienes dos opciones con el miedo, con el fear. Fear everything and run. O sea, le tienes miedo a todo y echas a correr. O o fight everything and rise. O pelea contra todo y levántate. Siempre tenemos dos opciones. O le creemos o no le creemos. La base que Dios ha sido en mi vida ha sido la fe que me ha dado. Yo no puedo decir que soy yo puedo decir que es el Espíritu Santo que me ha dado la fe para yo poder creer que todas las cosas son posibles en Él. Para yo creer que de nada, literalmente nada, vivir cheque a cheque. Y esperar a mitad de semana me quedaba sin dinero como para comer jueves o viernes en mi trabajo. De momento la que era mi jefa tiene un sueño y me tiene que ayudar y sale un negocio. Donde Dios me da una palabra y dentro de esa palabra aparece una persona que me da un cheque. Y esa cantidad de cheque era exactamente al penny lo que yo necesitaba para montar el negocio que tengo ahora. El tener fe donde lo que tengo ahora me siento mucho mejor y soy feliz que cuando tenía el otro negocio. Donde camino no solamente creyendo en Dios, sino camino en fe todos los días. Donde si el Señor, y estoy delante de Dios, lo que Él me pida yo se lo doy. Porque yo entiendo que todo lo que tengo es de Él. Gracias. Donde me ha bendecido en una manera donde yo he podido llevar palabras de aliento a otras personas que se han encontrado en mi situación. Donde nunca pierdas la fe. Nunca pierdas la fe, men. Brother, nunca pierdas la fe. A veces la vida es un sub y baja y así es la vida. ¿Qué ventaja nosotros tenemos? Que tenemos a Jesucristo. ¿Qué ventaja nosotros tenemos sobre el mundo? Que tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo que nos guía. Que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, donde nos va a enseñar dónde tenemos que ir. Que hemos tenido que tomar decisiones, sí. Pero si hay algo que te quiero dejar en este día con algo es eso. Por favor, no pierdas nunca la fe. No importa dónde estés, en el comienzo de lo que estés. El negocio cuando yo empecé, muchachos, eso era fuerte, era duro. Todo el mundo vean ahora resultados, pero lo que tuvimos que pasar, ese proceso al principio, nadie lo sabe. Nadie sabe que a mi esposa le hicieron una cirugía del cerebro, a brain surgery. Y ni siquiera 6 semanas después, ella me estaba ayudando a montar unos gabinetes en un trabajo. O sea, la gente ve en el proceso ahora, pero ella recuperándose de su brain surgery, una cirugía mayor, donde le abrieron el cráneo para mover el cerebro y todo eso, que ese testimonio lo dará ella. Pero 6 semanas después de eso, ella me estaba ayudando a mí en un trabajo. Donde hemos pasado de todo. Pero nuestra fe no ha menguado. Si hay algo que yo le decía, Señor, dame fe para yo poder creerte. Dame la fuerza para poder seguir hacia adelante. Y a veces cuando uno pide eso, todo el mundo dice, no, que lo que estás pidiendo es un proceso. Pues mira, tú sabes que si todo lo que he tenido que pasar es para poder obtener lo que tengo hoy en día, so be it. Gracias, Señor, que me pasaste por ahí para yo estar donde estoy hoy en día. Para poderle decirle a mucha gente allá afuera que Dios nunca te abandona, man. No paren de soñar. Ese que te dice, olvídate de eso, no pares de soñar. No pares de soñar, papá. Amén. ¿Tú sabes qué? Hoy estamos aquí. Pero un día nos vamos a ver en ese estudio que tanto tú anhelas y nos vamos a reír. Amén. Porque Dios es el soberano.
Y nosotros no tenemos por qué temerle al mundo. Nosotros no tenemos por qué temerle a lo que no sabemos. Sino es tener fe y creerle a Dios por más. Porque lo que nosotros podemos hacer, tranquilo, porque lo podemos hacer nosotros. A mí me encanta cuando la gente me dice, eso es imposible. Ahí es que yo me río. Y yo entiendo porque ya yo sé que Dios es el que lo va a hacer. Porque es la parte imposible. Yo siempre le decía al Señor, yo quiero retirarme antes de los 50. Llevo 3 años donde Dios me ha dado la libertad de yo poder ayudar en la iglesia, la habilidad de poder hacer las cosas que yo hago para el Señor, porque me dio un negocio que yo puedo manejarlo casi remoto. Tengo que moverme y hacer mis cosas, sí. Pero el anhelo de mi corazón, y Dios lo sabe, es el evangelio. El anhelo de mi corazón es mi iglesia. El anhelo de mi corazón, Dios lo sabe, que es trabajar para la iglesia. Y cuando el anhelo de nuestro corazón es puro con las cosas de Dios y se alinea al propósito de Dios, las cosas suceden. Porque el negocio ahora mismo no se te levanta. Tranquilo. Séle fiel a Dios. Dale por ahí para que tú veas cómo las cosas cambian. Que a veces las cosas de nuestra vida no pasan como nosotros queremos o como es el estereotipo social. Tranquilo, que lo que Dios quiere para ti siempre es bueno. A veces no, iba a decir a veces, pero me voy a corregir yo mismo ahí. Siempre es mejor que lo que nosotros queremos. A veces nos conformamos con lo menos porque pensamos que es bueno, pero Dios tiene más. Y que nosotros vemos el micro, Dios ya vio el macro y vio el plano completo, el diseño completo. ¿Sabes? Si Dios lo hizo en la vida de Joel Jiménez, de Joan, de toda su familia, y ahora mismo ellos disfrutan de una vida plena, y no solamente una vida plena, sino que Cristo está en su hogar y es el centro de sus corazones y de todo lo que hacen, Dios también lo quiere hacer contigo, amigo que nos estás escuchando, familia que nos ve, sea donde sea que nos estés viendo. Si todavía tú no le sirves al Señor, este es el momento de que te acerques a una iglesia, como siempre lo digo y creo que lo diré todo el tiempo hasta que el Señor venga. Uh-huh. Busca una iglesia. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te vamos a dar el nombre de la iglesia donde Joel Jiménez y un servidor nos congregamos, que es el Taller del Alfarero, nuestros pastores, Pastor Fabián, Pastor Adamaris Ayala. La dirección la vamos a poner por aquí abajo juntamente con el logo y la foto de ellos. Si no tienes una iglesia donde asistir, te hacemos parte de nuestra iglesia y que hagas de nuestra casa y de nuestra iglesia tu lugar de adoración, familia. Así que Joel, wow, de verdad que nos ha bendecido muchísimo la vida, tu testimonio. Gracias por decirme que sí. Gracias por invitarme. No, claro que sí. Y sé que Dios tenía un propósito con esto que está pasando aquí y que no fue en vano que se cambiara la fecha y que tuvimos un poco de struggle al momento, pero llegamos aquí. Amén. Que es lo más importante. Y el Señor se glorificó y se va a seguir glorificando. Uh-huh. Así que, familia, ya yo me despido. Nos vamos despidiendo de ustedes. Gracias por estar aquí presente. Por favor, dale share, dale like, suscríbete. Si te suscribes, le das like, nos ayudas a que el algoritmo en YouTube, en Facebook, nos ayuda a compartirlo con otras personas y nos da un poquitito de más visibilidad. Corrijo, que es lo que nosotros finalmente queremos. Llegar a la gente que no conoce a Dios y que nunca asistió a una iglesia, que conozca que Dios todavía sana, que Dios todavía hace milagros y que si has caído 7 veces puedes volver a levantarte porque Amén. Dios está contigo. Así que es tiempo de que salgas a la calle y le comentes a las personas por qué tú eres un testimonio vivo, así como Joel. Así que, Joel, gracias. Buenas noches, familia. Buenas noches, bendiciones. Ya nos vamos despidiendo. Este ha sido un episodio más de 1+1 Chuck Lawrence Ballesta. Gracias por estar ahí. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.